Norma Gil de Castillo es químico biólogo, es maestra en medio ambiente por la Universidad de Cádiz, España y Facultad de Ingeniería de la USAC. Es candidata a doctora en Ciencias Naturales para el Desarrollo por parte de la Universidad Nacional a Distancia del Tecnológico y la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella en esta ocasión nos va a presentar una interpretación quimiométrica de la calidad del agua de los ríos que conforman la microcuenca del río Villalobos, que es el principal tributario del lago Amatitlán. Entonces, muchas gracias, Normita, por aceptar nuestra invitación y te dejamos el micrófono. ¿Ustedes van a poner mi presentación o yo la tengo que poner desde mi compu? Mónica, ¿cómo ustedes me ponen mi presentación? No, Normita, tú la compartís, estamos viendo tu pantalla. Va, solo voy a ver cómo hago para quitar esto. Espérate. Ay, Dios mío, es que... Ahí está. Vamos a ver. Va, ahorita voy. Me dicen cuando se mire como presentación. Ahí está. Ahí está, muchas gracias, Normita. Solo voy a quitar esta cosita. Ahí está. Bueno, entonces solo voy a ver cómo no puedo quitar esta pantallita chiquita, al hacerla más chiquita aquí, ¿sabes? Ay, no, ahí se la están viendo, bueno. Entonces, sí, efectivamente la vemos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la interpretación quimiométrica de la calidad del agua de los ríos que conforman la microcuenca del río Villalobos. Esta, ahí no pasa usted. No quiere pasar. Ahí está. Va. Entonces, estos ríos, el de la microcuenca, el río Villalobos es parte de la cuenca del lago de Amatitlán. Y el lago de Amatitlán es parte de la cuenca del río María Linda. Tiene una longitud de 21.8 kilómetros. Hay 16 microcuencas que forman esta subcuenca del río Villalobos. La descripción metodológica de este estudio. Este estudio era la tesis de maestría y lo que yo busqué fue hacer una sistematización estadística de los muestreos realizados en el río Villalobos durante 11 años, desde el año 1996 hasta el año 2006, realizados por AMSA. Se tomaron 14 estaciones de muestreo, las cuales se presentan aquí. Y estos datos se compararon con el normativo para aguas residuales 236-2006 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Y para actualizar un poco los datos, los comparamos con un trabajo realizado por el maestro Manuel Cano en el 2018. Pero no pude comparar todos los datos que hicimos en la época, hace 12 años, porque no tenía todos, ¿verdad? Pero los que sí se encontraban, entonces esos fue los que comparé. Entonces, los puntos de muestreo fueron 14 puntos, el río Chanquín, el río Guadrón en la Serra, que es la entrada del río Villalobos a una planta de tratamiento que tienen en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA. Entonces, ahí era otro punto de muestreo. El otro punto fue en la entrada del río Villalobos al lago de Amatitlán. El otro punto fue en el río Panzalic. El otro fue en el río San Lucas. El otro fue en el río Pinula. El otro fue en el río Molino. El otro en el río Zacatal. El Sanjón Lapalín en el Frutal. En río Las Minas. Y en el último punto fue el río Tulujá. Los resultados. Se hicieron varios parámetros. Se analizaron parámetros in situ como el potencial de hidrógeno, el oxígeno disuelto, la temperatura del agua. Se llevaron muestras al laboratorio para analizar lo que fueron los sólidos disueltos totales, sólidos sedimentales, sólidos suspendidos, sólidos totales.
se hizo bacteriología, se evaluó los coliformes totales por medio de número más probable y se determinó los coliformes fecales, se evaluó la dureza, la turbidez y nutrientes como el fósforo total, nitrógeno total, otros parámetros como grasas y aceites, la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, todos esos datos en AMSA los tenían de 11 años, pero como no tenían mucho personal, entonces yo me comprometí para hacer el análisis estadístico de estos datos. También se evaluaron los metales pesados como cadmio, cromo, plomo, cobre y otros compuestos como silicio y cianuro. Principalmente se hizo estadísticas descriptivas porque eran 144 resultados, durante 10 años eran miles de datos, entonces se trató de hacer la descripción de los datos sacando lo que eran los valores mínimos, la media y la máxima. Entonces, y se compararon, como les dije, con los valores actuales. Entonces, el valor mínimo del pH era de 6.21, la media de esos era 7.84 y el máximo era 10.48. Estos valores, aunque el máximo sí se sale de los rangos normales, pero en la actualidad estos datos no han cambiado mucho porque ahorita la media está en 6.63. Los datos del oxígeno disuelto, el mínimo que se encontró de los datos del 2008 era de 0.02, la media era 3.95, el máximo llegó a 10.03, pero en el 2018 se encontraron valores medios de 1.43. Como se dan cuenta, los valores se fueron deteriorando porque ya a 3.95 todavía podíamos encontrar vida en el río Villalobos, algunos organismos en este río, pero ahorita sí ya es muy difícil porque ya está llegando a lo que es la anaerobiosis. Lo que es la temperatura del agua, esta es la temperatura del agua, el mínimo 19, la media 22 y el máximo 34. Estos valores no han variado mucho porque son los valores medios en los que se encuentran en la ciudad de Guatemala, que es donde se encuentra principalmente la cuenca del río Villalobos. Los sólidos suspendidos, el valor mínimo era solo comparé con los sólidos suspendidos porque los sólidos totales disueltos, los sólidos sedimentables, esos no están en el normativo para aguas residuales, el 236. El único que solicita este normativo son los sólidos suspendidos, por eso hice la comparación con esto. Entonces, el valor mínimo para esa época eran 20 miligramos por litro, la media eran 555 y el máximo a 2.700. En esa época, los límites permisibles eran muy permisibles y para inicial, los datos aceptaban hasta 3.500 miligramos por litro, pero en la actualidad esos mínimos han bajado, como que los han disminuido bastante y en la actualidad lo que aceptan es hasta 150 gramos por litro. Entonces, como se dan cuenta, no encontré datos de cómo se encuentran en la actualidad, pero si en el año 2008 estaban así, ahorita deben de estar peor, ¿verdad? Y esto no se está cumpliendo. Luego tenemos con respecto de la dureza. La dureza, el valor mínimo era de 25, la media se encontraba en 176 y el máximo en 850. La dureza tampoco es un parámetro que pide el normativo para aguas residuales, pero se clasifica el agua de este río como agua dura. Pero también esto tiene que ver mucho con la característica del suelo de la ciudad, que hay bastantes carbonatos en el suelo. La turbidez.
La turbidez se encuentra la turbidez tampoco es solicitado por lo que es el normativo de aguas residuales solo para las aguas potables, pero se trató de comparar con las aguas residuales porque con las aguas potables como que era demasiado exagerado y como también esa agua no es potable, entonces se comparaba mejor con las aguas residuales. El valor mínimo era 0 en ese tiempo, la media 414 y el máximo llegaba a 1890. Esto indicaba que era un cuerpo de agua bastante turbio. Los nutrientes. Los nutrientes que se analizaron fue fósforo y nitrógeno total. El fósforo total presentaba un mínimo de 0.01, una media de 14 miligramos por litro, un máximo de 45. Los mínimos iniciales para esa época eran de 700 gramos por litro. Y con eso se miraba que estaba bien el río, ¿verdad? Que no había muchos contaminantes de fósforo. Pero en la actualidad esos límites están a 15. Yo no lo quise comparar con los límites para el 2024 porque están como que más bajos, entonces con el 2020 todavía están como a ese rango, ¿verdad? Entonces, acepta hasta 15. Y me puse a revisar los datos del 2018 y sí me di cuenta de que estos valores han disminuido, están a 3.75. Esto se debe a que el fósforo principalmente viene de los fosfatos que están en los detergentes y en la actualidad la mayoría de detergentes que se usan en la ciudad son sin fosfatos. Entonces, esto ha contribuido bastante a bajar eso es uno de los buenos datos de estos resultados que hemos visto. Si miramos el nitrógeno total, también ha disminuido. En el año 2008, los valores mínimos eran de 0.23, la media era de 19.28 y la máxima eran 54, aquí son siempre en gramos por litro. Los límites, miren, tan amplios que eran los límites para esa época, eran 1.400 gramos por litro, era exagerado lo que aceptaban, pero fueron bajando. Para el 2020 se acepta hasta 25 gramos por litro. Entonces, la media sí lo cumpliría, pero en los datos del 2018 se pudo observar que estos valores han bajado. Esto yo considero que se debe a que en la cuenca del río Villalobos ya no hay tanta agricultura como había antes. Antes había muchos cultivos de hortalizas, pero ahora eso ha disminuido porque hay muchas viviendas alrededor. Otro parámetro que se analizó y que pide el normativo para aguas residuales son las grasas. El valor mínimo era de 0, la media era de 191, el valor máximo era de 890. Los límites máximos permisibles para esa época eran 1.500. Entonces, para esa época estaba re bien, pero en la actualidad esos valores aceptan hasta 25 gramos por litro. Entonces, ahí sí estamos mal, ¿verdad? Este parámetro tampoco lo encontré que en la actualidad. Otros componentes como metales pesados y otros compuestos. Los metales pesados que evaluaron en esa época estaba el plomo, el cadmio y el cromo. El valor mínimo del plomo era 0.1, la media 1.56 y el máximo era 1.56. El límite para esa época eran 4 gramos por litro, pero en la actualidad es 0.4. Tampoco encontré datos actuales. El cadmio y el cromo, como pueden observar, también se encontraban en bajas concentraciones, aunque el cromo sí presentaba valores un poco más altos en sus valores máximos, pero en la actualidad esos límites son más pequeños, entonces están sobrepasando esos límites. El cobre, el valor mínimo en esa época se reportó como 0.1, la media fue 0.618 y el máximo 317.
Los límites máximos permisibles para esa época eran 4 gramos por litro. En la actualidad son 3. Entonces, estos valores, tampoco encontré este valor que lo hubieran evaluado. Y pero si eso hubiera seguido aumentando, entonces con el valor máximo pasarían los límites permisibles de 2020. El cianuro. El cianuro, el valor mínimo era de 0, la media era de 1.96 y el máximo 215. El límite máximo permisible de esa época era 6, pero ahora el límite máximo permisible es de 1. Como podrán darse cuenta, esos valores, el máximo era bastante alto, y lo que pasa que esta es una región volcánica, entonces hay toda la región de la ciudad de capital de Guatemala, hay volcanes y está afectada por volcanes, entonces hay cianuro en las capas del suelo, y por eso es que se encuentra regularmente. El silicio lo encontramos como valor mínimo 2.01, la media 23 y el máximo 74. Este parámetro tampoco reporta valores en el normativo de aguas para aguas residuales. Luego tenemos que también se evaluaba la demanda, la demanda biológica, la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno daba los valores mínimos de 4 gramos por litro, la media 346 y el máximo 1450. El límite permisible era de 700, pero aún así lo sobrepasaba. Y el límite para para el año 2020 estaba a 100. Entonces miramos que eso se sobrepasa en gran manera. La demanda química también es bastante alta. La demanda química no encontré ese dato en el normativo para aguas residuales. Los análisis microbiológicos, el mínimo era de que no se encontraban, pero solo un río no presentó coliformes. De ahí todas las microcuencas tenían coliformes. La media era de 2.209, el máximo eran de 28,000 y los límites máximos para esa época era de hasta 1 millón de número más probable, pero en la actualidad hasta 1,000, hasta 10,000. Entonces, pero eso ha seguido, eso sí lo encontré, pero no lo puse porque era demasiado alto esos valores. Conclusiones. ¿A qué conclusión llegamos? Es que el pH se mantiene dentro de los valores. La media del oxígeno ha bajado bastante y eso puede dañar más la vida porque puede llevar a condiciones anóxicas. La temperatura del agua se mantiene constante, afectada por los cambios climáticos que se den a nivel de todo el país y de toda la región. La media de los sólidos suspendidos sobrepasa los límites para el año 2020. Los únicos parámetros que bajaron fueron el fósforo total y el nitrógeno total. El fósforo total, por lo que les mencioné, que ya no se usan detergentes fosfatados aquí en Guatemala. Y el nitrógeno total porque esta región ya no es una región agrícola como era antes. Entonces han bajado los fertilizantes. Los límites máximos para grasas para el 2020 son bastante bajos, por lo que sobrepasan estos datos. Los metales pesados también sobrepasan los límites para el 2020. El cianuro presenta niveles por encima de los límites máximos permisibles desde el año 2011, sobrepasando los valores para el año 2020, pero estos no son relacionados con actividades antropogénicas. Los valores medios de la DQO sobrepasan los valores iniciales y para el año 2020 también los coliformes fecales y totales siempre han estado arriba de los límites máximos permisibles. Solamente. La bibliografía. ¿En qué me basé para este estudio? En la tesis de maestría de la interpretación quimiométrica de la calidad del agua de los ríos que conforman la microcuenca Río Villalobos, principalmente que llegan de los estudios de 1996 al 2006.
en el reglamento de descargas y reuso de aguas residuales de 236-2006 y en el diagnóstico hídrico de los ríos que pertenecen a la cuenca del lago de Amatitlán. Es un estudio realizado por la Autoridad por el Manejo Sustentable, AMSA, y compilado por el maestro Manuel Cano. Solamente. ¿Tienen preguntas? Hola Norma, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, perfecto, soy Ángel, que no pudo estar en la presentación anterior, entonces veo que ya funciona mi audio. Sí, Norma, te hago una consulta aprovechando. Ajá. Estos datos que vos encontraste, que nos acabas de presentar, fueron como la primera reconstrucción en materia de metales pesados que se encontraron en relación a lo que presentabas, o ya habían estudios previos que dieran cuenta de la cantidad de metales que contenía el recurso hídrico. Fíjate que sí hay estudios previos. Hay un estudio realizado por Basterchea que él hizo casi lo mismo. Entonces, pero fíjate que se me olvidó porque hubiera sido interesante cómo estaban antes, después y ahora, ¿verdad? Pero sí estaban mucho menos esos valores. Ujú. Perfecto. Pero se puede encontrar como Basterchea, yo lo puedo buscar y se lo mando a Eli para que, yo creo que lo tengo. ¿Alguna otra pregunta? En- tenemos, Normita, ¿me escucha? Perdón. Sí, escucho. Gracias. Sí, consultan acá qué tanto afecta los cambios de temperatura. Preguntan que si a una temperatura alta hay un efecto negativo más fuerte que en una temperatura baja o se mantienen siempre los niveles. Claro, si se aumenta demasiado la temperatura, alteraría más los organismos que se encuentran en el río y porque podrían morirse, pero el agua, los cambios que se dan en el agua no son tan fuertes como los que se dan en el ambiente, porque la temperatura tiene unos valores para elevar la temperatura que son más difíciles que en el ambiente, entonces necesitan más energía de activación que en el ambiente, entonces los cambios no son tan fuertes en los ríos y más en un río que está en movimiento. En los lagos puede ser que la temperatura afecte más porque el agua está estancada. Entonces, ahí se afecta mucho más, pero en los ríos no, porque van en movimiento. Solo que supónganse que se subiera la temperatura casi a punto de ebullición, ¿verdad? Más de 60 o 100 grados centígrados, ahí sí, porque empezaría a evaporarse el agua y se desnaturalizarían las proteínas de todos los organismos que se encontraran en un río. Entonces sí lo afectaría mucho, pero regularmente no se afectan tanto, solo que dejaran caer directamente agua caliente en los ríos, pero ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. Agradecemos. En este momento no tenemos otra pregunta de los asistentes y agradecemos muchísimo a la doctora Gil Rodas de Castillo por su excelente exposición y por esa interpretación quimiométrica de la calidad del agua.
En este sentido, pues muchísimas gracias. Y a continuación vamos a dar nuevamente el espacio para la presentación del magíster Ángel Guerra, quien ya resolvió sus problemas de audio. Magíster Guerra, el tiempo es para usted. Muchas gracias. Ángel, ya puedes compartir tu pantalla para tu presentación.